Oye, Adri, Dime. si salgo de la peli de los Cuatro Fantásticos con muchas ganas de leer historias sobre ellos, ¿qué cómics me recomendarías? Pues mira, había pensado hacer un reel con recomendaciones de cómics de los Cuatro Fantásticos para que os enganchéis a las historias si no habéis leído nunca nada, pero mejor este vídeo yo creo que para YouTube porque puede ser extenso y hay bastantes cosas que yo creo que merece la pena echarles un ojo y que os puedo explicar un poquito con más detalle. Sobre todo he pensado en cosas que estén disponibles en catálogo, que yo me haya leído, por supuesto, porque no voy a recomendar nada que no me haya leído, y que eso, que esté disponible en Panini, que sean fáciles de encontrar y que no tengáis ningún problema a la hora de buscarlas. Así que vamos a empezar con una recomendación que salió esta misma semana. Vente conmigo, ven. Sígueme por aquí, porque una de las series que yo he recomendado mucho, pero que hasta este momento no ha sido posible leer porque pues, eran grapas y había muchas agotadas, es Los Cuatro Fantásticos de Ryan North, que acaba de empezar a reeditarse en Marvel Premiere. Ya sabéis, estos formatos tapa blanda que recopilan 5 o 6 números USA. Y aquí empieza la etapa de Ryan North con Iván Coella al principio en el dibujo. Una etapa que bebe muchísimo, todas beben de lo que voy a decir ahora, pero esta creo que especialmente homenajea un poco el formato, la narrativa, la ambientación, la esencia, el espíritu de los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby y de Stan Lee. ¿Por qué? Porque creo que realiza como un ejercicio narrativo a nivel de episodios. Quiero decir que todos los episodios se pueden leer casi independientes, pero todos tienen como una linealidad. Hay una trama detrás que nos va a llevar a un desenlace en algún momento, ya lo iréis viendo. Me parece que es divertidísimo, que moderniza el concepto de los Cuatro Fantásticos, que es súper ingenioso, a veces un poco sesudo quizá además, porque se mete mucho en la ciencia ficción relacionada con la ciencia más pura. Muchas veces hay conceptos que realmente a mí me hace mucha gracia, que hay veces que Johnny, o sea, que ocurre algo y Johnny Storm es el que le dice a Reed, vale, pero ahora cuéntalo como si fuera para tontos. Entonces Reed cuenta lo que está pasando, ¿no? Hablando de temas de espaciotemporales, multiversales y ese tipo de cosas que yo supongo que pues tendrán algún tipo de principio real, ¿no? en la ciencia. Y a mí esto me parece de verdad divertidísimo, con un respeto por los personajes tremendo, con un cariño inmenso y muy coral, realmente muy coral. No hay ningún protagonista. Hay etapas que son quizá que se vuelcan más en unos y en otros, pero esta en concreto creo que es súper coral. Hay episodios divertidísimos, ibas a decir. ¿Cuántos números incluye este tomo? Este tomo recopila del 1 al 6, ¿vale? Que está abierta todavía, ¿no? Sí, sigue abierta. Va por el 30 y tantos, pero y ahora justamente han llegado a un crossover bastante tocho que toca todo el universo Marvel. Pero bueno, en fin, esto para mí es una de las etapas que para mí ya está entre las favoritas del grupo. Cuestión personal, 100%, pero a mí... es lo más moderno, ¿no? Es lo más moderno. Encontrar. Sí, esta es la serie actual, como ha dicho Rebe, y la tenéis disponible en Marvel Premiere. ¿Cuándo sale el segundo tomo? No lo sabemos, pero bueno, esto salió este jueves. Esto lo voy a dejar para después. Vamos, si quieres, a... Mira, otra cosa moderna también. Esto que sacó hace poquito Panini, que la tenéis recogida la etapa entera en 2 tomos, Marvel Essential. Ya sabéis que los Essential son un pelín más pequeños que el formato estándar de comic book. Y esto lo sacó Panini hace poquito porque es una reedición de una etapa, que esto que sería 2011, 2000... A ver, tengo que verlo aquí, porque no lo sé. Esto es 2009, 2008-2009. No fueron muchos números, por eso se recopilan 2 tomitos. Y aquí está la etapa entera de Mark Millar y Brian Hitch, que llegaban de hacer los Ultimates. Llegábamos todos con muchas ganas de ver qué iban a hacer con los Cuatro Fantásticos. Y es una etapa que en su día, a mí, personalmente, me dejó un poco frío porque creo que venía con el hype bastante arriba después de haber leído los Ultimates. Pero leído ahora, es una etapa que tiene... es una etapa muy palomitera, muy Mark Millar. Y yo creo que, pues como lo que hace Millar y lo que hacía Millar en su momento, es una etapa que está pensada casi a nivel cinematográfico. O sea, esto podría funcionar a modo de película. Es entretenido a más no poder, no busquéis tampoco una profundidad y unos conceptos loquísimos, pero sí que es verdad que es una etapa que se disfruta bastante, lo digo yo ahora, leída ahora. O sea, que creo que en perspectiva ha ganado, porque ya digo que igual en su día no le hizo ningún favor
que ambos autores, tanto Miller como Hitch, venían de hacer un etapón en los Ultimates, y venían con esa bandera de ser los nuevos constructores del universo moderno de Marvel. Pero la puedes leer sin haber leído nada de antes. Sí, igual, es una etapa que se disfruta bastante, leída solamente de manera independiente, y yo creo que es ideal porque además son 2 tomitos que cuestan 10 euros cada uno y tienes la etapa entera de los Cuatro Fantásticos de Mark Millar y de Bryan Hitch. ¿Qué más cosas podemos leer? Ok, dame más. Más cosas. Vamos a dejar un poco el apartado moderno, el mundo moderno por un momento. Voy a irme a los comienzos. Esto pues lo voy a recomendar hasta la saciedad porque yo supongo y mucha gente más. Y yo os diría que si queréis leer un poco cosas clásicas, hay cosas clásicas que son más modernas que esto. Pero esto para mí, una vez que tengáis al menos el concepto de lo que son los Cuatro Fantásticos, creo que está bien intentar entrar un poco en la parte del principio de Stan Lee y Jack Kirby, porque realmente no ha envejecido tan mal, hay cosas que sí que han envejecido mal, pero es una etapa que fue tomando fue cogiendo fuerza conforme pasaban los números. Los primeros números son bastante densitos, pero hay conceptos aquí realmente innovadores, son geniales, son, como he dicho antes en la etapa de Ryan North, funcionan muy bien de manera independiente, son capítulos que son historias entre lo pulp, la ciencia ficción sesentera, en fin, cosas muy locas a nivel creativo de Jack Kirby con esos conceptos de personajes, esas civilizaciones que son, bueno, pues todo muy loco. A mí me parece una cosa realmente de un genio que estaba creando sin filtro ninguno. Y luego pues Lee, que le daba esa humanidad a los personajes y ese dramatismo, pues tanto al trauma que tiene Ben Grimm desde el principio con Ser la Cosa, a la rebeldía de Johnny Storm, a Reed Richards y bueno, ese amor que al principio parece imposible con Sue, ¿no? Que está ahí como siempre pendiente de ella, y esta cosa que no existía en los cómics de entonces, esta humanidad de los personajes que sí que estableció Stan Lee. Y Sue Richards, que bueno, Sue Storm, que la pobre, pues la verdad que deja bastante que desear en estos números, y luego tiene momentos, pero no era un personaje bien escrito, y es quizá de lo que peor ha envejecido porque estaba ahí un poco, pues eso, como por estar. Luego pues otros autores le dieron más relevancia. Pero en fin, yo tenéis esta etapa de Jack Kirby y de Stan Lee en Biblioteca Marvel, en tapa blanda, por 12 euros cada tomo. Luego subieron de precio, no sé a partir de qué número. Y esto a mí me parece una maravilla. O sea, conforme lo voy leyendo, todavía no he acabado la etapa entera de Lee Kirby, pero conforme lo voy leyendo, es que aquí está prácticamente el génesis del universo Marvel. Y aparte, esto, pues aparte de ser el génesis del universo Marvel que hoy conocemos, es también una fuente inagotable, como digo, de conceptos y elementos que hoy en día pues están muy establecidos en el universo Marvel de los cómics, y también ya en el de las películas. Pues, cosas como los Inhumanos, Galactus, Silver Surfer, Pantera Negra, o sea, son cosas que de verdad aquí yo creo que es una expresión creativa, como Namor también está por aquí, Namor y su romance también imposible al principio, y sigue siendo imposible con Sue Storm. En fin, hay millones de cosas aquí, pero que creo que es, o sea, igual si te metes de primeras, igual te cuesta un poco más, pero si ya has leído algo de los personajes y te mola y quieres irte a lo clásico, yo antes de buscar otras etapas recomendaría meterte aquí, que es, como digo, la etapa fundacional de los Cuatro Fantásticos, que es una auténtica maravilla. Eso sí, hay que verlo con ojos un poco de la época, pero hay conceptos de verdad que hay historias muy divertidas, muy divertidas. Esto sigue en curso, por supuesto, esto van a editarlo todo en orden cronológico. Vamos por el tomo 15, que llega hasta el número, no sé, hasta el 80 y pico. Stan Lee y Jack Kirby serían en el 100 y algo. Y lo tenéis en el formato Biblioteca Marvel, y también lo tenéis en Marvel Gold. O sea, aquí creo que están recogidos del 1 al 21. Si no recuerdo mal, sí, del 1 al 21, que sería como, vamos a ver, como 4 tomos de los Biblioteca Marvel. ¿Qué más tenemos después de material clásico? Pues, por ejemplo, después de Jack Kirby y Stan Lee no hubo mucha gente que destacase en las etapas de los Cuatro Fantásticos hasta que no llegó John Byrne en el año que esto sería 80 y, mira, en el Fantastic Four 232. ¿Y esto qué año es? ¿Esto qué año sería?
bueno, pues aquí no lo pone. Mira, el 81. En 1981. O sea que pasaron bastantes años con los Cuatro Fantásticos sin tener ninguna etapa realmente notable, hasta que John Byrne cogió el grupo y, como hacía con cada cosa que cogía, bueno, pues revolucionaba lo ya establecido, lo hacía un poco suyo, metía un poco su mano y su sello al dibujo. Realmente yo creo que todavía está a grandísimo nivel. Y bueno, pues aquí estaba, es un John Byrne, autor, guionista y escritor. Y a mí me parece también una revolución para el grupo en muchos aspectos. Hay, por ejemplo, aquí sí que creo que hace un tratamiento muy bueno de Sue Storm, cambió los poderes suyos, le dio muchísimo más protagonismo, y es una etapa que ya se puede leer con otra visión. No es tanto ese cómic sesentero que os he comentado en Los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby y Stan Lee, sino que, bueno, pues aquí está más modernizado, y John Byrne creo que era un autor bastante avanzado a su tiempo en general, tanto a nivel, pues, de conceptos narrativos como de tramas y de personajes. Esta colección van a ser, el papel también es como el de los Biblioteca Marvel todavía, es como offset, o sea, el color está bastante bien tratado, yo creo, en estas páginas. Y esta edición, pues la sacaron hace poquito, van a ser 7 tomos, porque antes había una edición en Marvel Heroes de 4 volúmenes, pero ahora sacan esta edición que tiene, pues, material extra, como digo, el papel es mejor, y bueno, pues un poco con esta encuadernación holandesa, darle un poco ese estatus a la obra de John Byrne, de los Cuatro Fantásticos en obras maestras Marvel. Ya lo han hecho con Daredevil y Frank Miller, con Iron Man también lo hicieron. En fin, esto es otra joya. O sea, así que si no queréis iros a los principísimos porque os parece demasiado denso, lo de Byrne yo creo que se puede digerir bastante bien. Y ya digo que es un disfrute y es ver también a un autor en pleno auge creativo. O sea que Byrne es un tipo tremendo y que ha sido muy importante también para Marvel. Después de Byrne, la cosa se quedó un poco huérfana, pero vino Walter Simonson, ya en el número 334. Se ha enganchado. Esto lo editaron también hace poquito, yo creo que el año pasado, en ediciones exclusivas que hace Panini con SD para librerías. Editaron Los Cuatro Fantásticos de Walter Simonson, que, bueno, esto es un entretenimiento de la época, yo diría que bastante divertido, bastante divertido. La primera trama está bastante bien porque habla de una especie de, un poco lo que pasó luego con Civil War, que les llevan ahí a un juicio a los Cuatro Fantásticos para debatir sobre el tema del registro de los superhéroes, si tienen o no que registrarse. Y bueno, el juicio está bastante bien, o sea, a mí me parece que está bastante bien escrito. Y luego ya entramos en una trama. ¿Sale Hulka? ¿Sale Hulka? No, al principio creo que no sale Hulka. No. Byrne sí, por ejemplo, John Byrne metió a Hulka en el grupo en números más avanzados, pero en fin, jugaba un poco en esos conceptos. Pero no, Simonson se centra en los Cuatro Fantásticos y los de siempre. Y aquí creo que está por encima de los personajes está la trama, porque hay un momento en el que hay una cuestión temporal que tienen que resolver, como siempre con estas temáticas, los Cuatro Fantásticos. Yo creo que Simonson está bien en general en cuanto a dibujo, y en cuanto a guión creo que juega mucho se divierte mucho con lo que quiere contar y le lleva de un sitio a otro en corrientes temporales, en fin, va viajando por el espacio-tiempo, y hay un momento que tienen que arreglar una cosa, no lo arreglan, sino que vuelven a un mundo, cuando creen que lo han arreglado, pues vuelven a un mundo en el que tienen que volver a arreglarlo otra vez de nuevo. Está todo el rato jugando con el tema de la línea temporal que está rota, digamos. Y es bastante divertido, es una historia bastante divertida, pero no tiene la profundidad, por ejemplo, que tiene Byrne en su etapa, ni que tiene Jack Kirby y que tiene Stan Lee en la suya de los Cuatro Fantásticos al principio. Pero esto creo que es una etapa muy disfrutable, muy disfrutable. A mí me ha gustado, sobre todo el primer arco me gustó bastante, el del juicio, y lo siguiente lo he devorado con mucha ligereza, quiero decir que está bastante bien. Así papel que, ya no es soft, no, offset. aquí es papel brillo, pero bueno, no está mal el color, un poco saturado quizá. Pero bueno, está bien. Es un tomo que es una tapa que está completa en este tomo de Panini que tenéis, que es un formato más grande de lo habitual.
este es el formato. Y esto fueron, ¿cuántos números hizo aquí Simonson? Entre medias también dibuja Arthur Adams, también, un arco en el que aparecen unos Cuatro Fantásticos bastante atípicos. En fin, y luego el último arco de Doctor Muerte es bastante original también, el tema de dejarlo aquí. Hay autores que tratan mejor a Doctor Muerte que otros, y yo creo que eso también determina, eso siempre se dice, que determina mucho cómo es la etapa, cómo está escrito, en cómo está escrito Doctor Muerte. Yo creo que en los 4 casos que os he contado, 4, 5, Muerte está bastante bien escrito. Pero si os queréis meter, por ejemplo, con una cosa de Doctor Muerte, porque os mola mucho el personaje, tenéis esta historia, hicimos un reel de esto, que acaban de publicar, que se llama Doctor Muerte, los libros de muerte, que trata sobre el origen del Doctor Muerte. Aquí hay un anual de los Cuatro Fantásticos en el que Jack Kirby y Stan Lee contaron el origen, en apenas pues, 8, 9, 10 páginas, el origen de Doctor Muerte. Y con esta premisa, Ed Brubaker y Pablo Raimondi desarrollan un poco más, lo extienden y cuentan el origen del Doctor Muerte a partir de ese anual de Jack Kirby y Stan Lee, creo que fueron 6 números que están aquí recopilados en este Marvel Essential por 10 eurillos. Y es un relato que está bastante bien, vamos, a mí me gusta mucho esta historia, porque creo que Brubaker, respetando al personaje, lo mete en continuidad todo, como si todo esto hubiese ocurrido, y genera una figura de Doctor Muerte que le da unos matices tremendos, empezando por el trauma que tiene con su madre que ya jugueteaba con la magia negra, la traición que le hacen a su padre en su propio país, y cómo él tiene que volver a reivindicar el liderazgo de su pueblo, a iniciar una revolución, y cómo poco a poco se le va torciendo un poco la cosa. Va a Estados Unidos, como luego el accidente que tiene, que se le desfigura la cara, como no conoce a Reed Richards. De todo esto está aquí contado muy bien por Brubaker y Raimondi. Por cierto, otro de los grandes Doctores Muerte, otra de las grandes etapas modernas del personaje es la de Jonathan Hickman, que está recopilada en Marvel Saga. ¿Qué pasa? Que los números son 9 tomos de tapa dura, los tomos 3, 4 y 6, y 9 diría, están agotados. 3, 4 y 6 seguro que están agotados, y el 9 igual lo podéis encontrar, bueno, los otros también, pero yo creo que ya está bastante difícil. Esto es una maravilla, y yo espero que Panini en algún momento lo recopile de otra forma, o reedite los tomos que... podría reeditar los tomos que están agotados. Pero bueno, aquí tenemos a un Reed Richards que inventa una máquina de acceso al multiverso. Él puede ver a través de la máquina, que se llama el puente, todas las realidades y futuros posibles. Es como una máquina, la omnipresencia hecha máquina. Y Reed Richards la crea aquí, Hickman lo crea, y esto daría lugar a una etapa increíble de Hickman, que es pura ciencia ficción, que tiene momentos muy emocionales, sobre todo con John Storm, y que luego, una vez acabada esta etapa, Hickman seguiría con este concepto en sus Vengadores, y todo desembocaría finalmente en Secret Wars. Pero todo se inicia aquí. Y este primer arco se puede leer independiente, porque fue un especial, creo que de Reinado Oscuro, recuerdo, si no recuerdo mal, Dark Reign Fantastic Four, sí, esto es, un arco de 5 números que están aquí recopilados. Realmente la etapa de Hickman empezaría en el número 2, aquí, pero es verdad que esto es necesario para entender luego cómo suceden las cosas y por qué suceden las cosas. El caso es que es una pena que esta etapa no esté editada ahora mismo al completo, pero si podéis haceros con ella, o si podéis presionar a Panini para que la reedite, pues yo estoy con vosotros. Yo ya la tengo, pero me parece que es una etapa que tendría que estar en catálogo constantemente. Y mira, por ejemplo, esto me va a dar lugar también a hablar de esto, porque ahora han editado 4 especiales, uno por personaje de los 4 Fantásticos, también en un formato más reducido y a 7,99, 8 euros cada uno. Y esto, bueno, pues son historias un poco dispares, o sea, que no tienen nada que ver una con otra. Aquí, por ejemplo, la historia de Reed Richards es esta que os acabo de contar de Jonathan Hickman, del puente. Es la misma historia, pero bueno, pues eso, en otro formato. Pero es lo mismo, que vais a encontrar ahí en el tomo 1 de Marvel Saga de los 4 Fantásticos. El de la Antorcha Humana, por ejemplo, pues son números sueltos de etapas de Wolfman, de
de todo, bueno, en fin, hay de todo. Yo creo que está también Byrne, Len Wein, hay un poquito de todo y son historias que hablan sobre todo de la relación que tiene, la vinculación y la dependencia que tiene Johnny Storm con los otros 3 miembros del grupo. Luego está esta historia de Geoff Johns y Scott Collins, que es del principio de los 2000, que habla un poco sobre Ben Grimm y sobre su trauma. Bueno, ¿Qué dibujo más cartoon? Sí, es que Scott Collins tiene un trazo muy peculiar y muy chulo. Bueno, está bien, la historia no está mal, ya aparece en un circo de repente y bueno, pues tiene que defender a aquellas personas que están un poco discriminadas y bueno, hay una vinculación también suya en el pasado, se lo inventa aquí un poco Geoff Johns para darle un poco más de profundidad. Está bastante bien, o sea, está bien, es divertida. Pero como veis, no tiene nada que ver una con otra, aunque el formato y la estética sea como de colección completa. Los lomos, por cierto, no forman nada, que a veces hacen estas cosas, pero aquí no. Aquí podéis cogeros a quien le dé toque. Los lomos, por si queréis coger un tomo de una colección y os quedáis en medio, no, aquí no hay ni número ni figura que se forme en el lomo. Y lo que os iba a decir es que la última historia es esta de la mujer invisible, que a mí sí lo que más me ha gustado, porque yo esto no lo había leído. El dibujo es de Mate de Yulis y el guión es de Mark Waid, creo, sí. Y es como una especie de... Vamos, esto no tiene mucho de los Cuatro Fantásticos, pero es Sue Storm, que ha sido agente de la CIA, creo que era, o del FBI, no me acuerdo. Y bueno, también se va a una misión porque parece que han secuestrado al que era su compañero en las misiones que hacía antes con Furia. Entonces Furia le llama y va con Natasha, bueno, pues a ver qué pasa con su compi. Se sale un poco de lo que son los Cuatro Fantásticos, pero la verdad que la historia no está mal. A mí me gustó ver a Sue Storm en ese contexto. Y yo creo que ya está. Si queréis os doy un par de apuntes más. Por ejemplo, tenemos... Esto no está cerrado, pero bueno. Esto, por ejemplo, es una cosa fantástica. Una cosa muy loca. Fantástica, además, fantástica. Bueno, esto lo hizo Alex Ross en colaboración con la editorial Abrams, que hace cosas así como un poco más especiales, asociadas con Marvel muchas veces. Es una editorial americana, norteamericana, que hace este tipo de cosas, Marvel Arts, como la colección que lo hace. Y aquí cogió Alex Ross un episodio un número de la etapa de Kirby Lee, lo trasladó a su estilo y digamos que lo recontó. Es un TVO lisérgico a más no poder, pero mirad el dibujo de Alex Ross, que no es nada de a lo que estáis acostumbrados a ver a Alex Ross. O sea, tiene su estilo, por supuesto, pero los colores son completamente diferentes. Es un cómic super pop, contado de manera magistral. Coge ese numerito de los Cuatro Fantásticos y lo traslada aquí, como creo que es una inmersión del grupo en la zona negativa, y es una locura. Me parece, a nivel gráfico, es quizá de lo mejor que le he visto hacer a Alex Ross en muchísimo tiempo. O sea, es una cosa tremenda. Ya digo que no es nada parecido a lo que ha hecho, a lo que hace normalmente con esas portadas, con esos brillos a veces, pues como esta, ¿no? Aquí. Bueno, aquí está justamente, va un poco más en esa onda, pero no, es mucho más, colores mucho más planos, menos volumen, pero a la vez tiene ese estilo propio que le hace único. Vale, y como apunte final, esta historia de Grant Morrison con Jay Lee, que se llama Cuatro Fantásticos 1, 2, 3, 4, que son 4 capítulos, son 4 números, que definen a la perfección, color de José Villarrubia también, definen a la perfección la figura de Reed Richards. Veis el estilo de Jay Lee, que es tremendo. Y a través de los demás, a través de Sue, de Ben, de Johnny, de Doctor Muerte, Grant Morrison explica, te digo de manera magistral, a Reed Richards y lo que es la figura de Reed Richards, lo que significa para los demás. Creo que hace un retrato impresionante de su figura, muy interesante. O sea, es muy interesante este cómic porque es muy diferente a lo que se está acostumbrado a leer de los Cuatro Fantásticos, y creo que Morrison aquí lo borda con Richards, que es un personaje para mí muy difícil de escribir, y aquí Morrison creo que logra una cosa bastante complicada. Y yo creo que ya está. ¿Tenéis alguna duda? No, Tenéis, pero estás tú ahí. Yo creo que me ha quedado todo muy claro, la verdad. Ahora me apetece leerme unos cuantos. Bueno, si tenéis alguna duda, lo podéis poner en los comentarios o
lo veis en redes sociales, pues también nos lo hacéis llegar por ahí. Y yo, la medida de lo posible y dentro de mi conocimiento, pues... Parece que te gustan, ¿no? Los Cuatro Fantásticos. No. Sí, me gusta, sí. Sí, no he visto todavía la película, así que no sé si hay alguna cosa que me esté perdiendo en cuanto a si se han basado en algo que la peli, y yo ahora mismo estoy pasando un poco por alto, pero bueno, ya hablo de los cómics, que es de lo que sé un poco, y yo creo que son etapas todas bastante accesibles. Creo que os he dado también puntos de arranque, tanto modernos como clásicos, y bueno, os podéis lanzar a lo que queráis. Yo creo que ya está, ¿no? Pues estupendo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Adiós.